Muy buenas tardes, estimados compañeros y miembros del canal YouTube Debates sobre Arqueología Bíblica. Una semana más vamos a tratar un tema de actualidad y un tema que todavía sigue en boga, todo el mundo lo estudia, todo el mundo lo interesa y, cómo no, sobre Jesús de Nazaret. Criterios del historiador frente a Jesús. Vamos a hablar de ello. Comenzamos. Dentro de las ciencias sociales, el historiador está especializado en el pasado. Para ello se dedica a la investigación, al estudio, al análisis y la interpretación y documentación de los diferentes hechos de la historia. Estos profesionales tienen la capacidad de analizar e investigar y se concentran en épocas determinadas. Por ejemplo, la historia antigua y en zonas geográficas como, por ejemplo, el Próximo Oriente Antiguo. Los historiadores siguen un método de investigación que depende de los hechos y registros históricos dejados. Por ello buscan evidencias sólidas y fuentes que sean confiables, ayudándose de ciencias como la arqueología o la filología de los textos, para poder explicar el modo y la razón en que aquello sucedió en el pasado. La objetividad es uno de los rasgos propios de un buen historiador. Quien estudie el pasado debe mantener la imparcialidad y referirse a los datos, absteniéndose de su color político, religión, de su ideología o de cualquier otro pensamiento o sentimiento que puede llevar a resultados subjetivos y, por tanto, erróneos. Quedémonos con la frase: la historia precisa de interpretación. Usted y yo no estábamos en la Jerusalén del siglo I y no somos testigos de lo que sucedió. Sin embargo, quienes estuvieron allí dejaron unas huellas, dejaron unas pistas de lo que hacían y por consiguiente tenemos pruebas materiales que precisan de una interpretación que nos explique qué hacían allí, qué datación tienen, a quién pertenecían y qué información nos proporcionan esas huellas. En historia es tan importante saber cómo estudiar que estudiar en sí mismo. De esta forma, el método usado por el propio historiador es también objeto de estudio. Para saber cuál es el valor y el alcance del método histórico, tenemos lo que se llama la epistemología, que estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o bien se le invalida. No debemos confundir tres conceptos que suelen llevar a confusión. Y estos tres conceptos que suelen llevar a confusión cuando estamos estudiando historia. El primero es la historiografía. La historiografía es el conjunto de técnicas y de métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados. Es entendida como la ciencia que se encarga del estudio de la historia. La correcta praxis de la historiografía requiere el empleo correcto del método histórico y el sometimiento a los requisitos o a los requerimientos típicos del método científico. Un segundo concepto: la historiología. La teoría de la historia es un conjunto de explicaciones y de métodos y de teorías sobre cómo, por qué y en qué medida se dan cierto tipo de hechos históricos y tendencias sociopolíticas en determinados lugares
y no en otros. Y por último tenemos la historia en sí misma, la historia. La historia como el conjunto de hechos realmente acaecidos en el pasado de la humanidad. Ahora, una vez que hemos entrado en materia, cojamos la labor del historiador y situémonos en un personaje llamado Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Jesús de la historia? El Jesús histórico es una reconstrucción, un boceto, un dibujo que hacen los eruditos basados en fuentes. Marc Guggenheim, profesor asociado de religión en la Universidad de Duke, añade que a partir de ciertos datos se puede realizar un boceto de la vida de Jesús, siempre que se integren en una comprensión del contexto histórico. Añade que hoy en día los estudiosos del Jesús histórico realizan una tarea similar a la de un restaurador, limpiando la suciedad e intentando recuperar de la manera más real posible la forma que tenía aquella pieza de arte original. ¿Y qué es una fuente en historia? Es cualquier documento, objeto, testimonio que nos ha llegado de forma inalterada y que nos transmite información social, cultural, económica de un hecho del pasado. Pueden ser escritas, iconográficas y orales. La labor del historiador consiste en analizar, criticar dichas fuentes con el objetivo de conocer de la manera más fiable el hecho del pasado. ¿Qué objeto personal nos ha dejado el Jesús histórico? Ninguno que sepamos. Únicamente tenemos los objetos que rodeaban la vida de sus coetáneos. No hay pruebas arqueológicas de Jesús. No tenemos su ropa, no tenemos sus sandalias, los platos o las vasijas que utilizó. Y si existen o están en algún museo o un cuarto trastero, nunca lo sabremos. Dejemos aparte las reliquias de la cristiandad y centrémonos en la arqueología. La arqueología no ha encontrado hasta la fecha restos del propio Jesús, pero ha encontrado mucho sobre la vida de Jesús. Lo bueno de la arqueología es que, al darnos un contexto, nos da un camino correcto, una línea, como un trazo que va creando la silueta de Jesús, para que no nos desviemos en las interpretaciones que hacemos de otras fuentes. ¿Y cuáles son esas otras fuentes? Las fuentes escritas, las fuentes paganas, las fuentes judías y las fuentes cristianas. Escritos que hablan sobre Jesús, que fueron redactados después de la muerte de Jesús. Escritos con un marcado carácter propagandístico, político y religioso. Incluso algún interpolado, pero al fin y al cabo son escritos y deben ser valorados por el historiador. Los datos que ofrecen estos escritos posteriores a Jesús son escasos. Bien. Sin embargo, que estas historias sean teologizadas no significa que no sean competencia del historiador. Como veis, estoy hablando siempre en términos de historia, ciencias sociales. Nunca estoy juzgando el valor religioso de los evangelios, pues este es intocable. El mensaje que transmiten estos documentos forma parte de la fe de cada persona y está al margen de la ciencia y de mi propia intervención. Pero hay una parte en donde la ciencia sí puede entrar, y es la que refiere a la investigación del Jesús histórico. Para ello, debo separar mis creencias del método histórico. No hay otra. Igual que un médico opera a un paciente, o un abogado defiende a su cliente, sin psicomatizar la enfermedad, para el caso del médico, o el problema, para el caso del abogado, de esta manera mantengo yo una cortina de hierro que separa mis sentimientos para lograr un resultado lo más objetivo posible. Debería examinarlos también con el mismo respeto que se tiene a un texto de Heródoto o de Tito Livio. La metodología para abordar a Jesús debe ser la misma que la usada para tratar a cualquier otro personaje de la antigüedad. El método crítico es exactamente igual. Y no es fácil porque la temática que tocamos es muy sensible, pues los evangelios son documentos de una religión viva actual, que cuenta con más de 2.400 millones de personas
que siguen esta religión, que es el cristianismo. Los evangelios, por lo tanto, son un producto fabricado con distintos ingredientes, y uno de ellos es la historia, y contienen, por lo tanto, material histórico y no histórico que está entremezclado. Los evangelios, por consiguiente, deben cribarse, y para ello hay que aplicar a los mismos una serie de herramientas de crítica literaria e histórica que nos permitan afirmar qué es histórico y qué no es histórico. En las fuentes escritas, que son las que de forma mayoritaria domina el historiador, se llevan a cabo dos críticas fundamentales al texto: la crítica externa y la interna. La crítica externa, lo primero que el historiador debe hacer es ver si el documento que tiene en sus manos, es el original, o si por el contrario, el contrario es una copia. Comienza así la llamada crítica de la procedencia. Crítica de la procedencia es cuando se ha de analizar el texto buscando indicios que nos ayuden a fecharlo, a buscar una autoría del documento. Para ello se mira si este documento está firmado, si existen marcas, qué tipo de escritura, qué tipo de colores se ha utilizado, ya sea incluso para la decoración. Se mira cuál es la calidad del soporte de esta escritura, cuál es la composición que pueda tener la tinta. Y también se puede datar mediante métodos como el carbono 14, como el potasio argón. Una vez que ha sido datado el texto, podemos saber si este es una copia o es un original. Podemos saber, incluso establecemos cuál es el límite ante el cual, y basándonos en los hechos, entendemos cuál es el límite que puede tener este documento en cuanto a su autenticidad. Proseguirá, por lo tanto, el historiador preguntándose en ese momento y por qué vía nos ha llegado ese documento, y así podrá descartar si estamos ante falsificaciones. Lo primero de todo, por lo tanto, es saber si el documento es auténtico o no es auténtico. Cuando el documento ha resistido la crítica de procedencia, entonces estamos ante un documento auténtico. Y si estamos ante un documento auténtico, ya sabemos efectivamente que es un documento original, genuino y único. Ahora bien, tenemos nosotros unos evangelios, que son cartas de Pablo, son evangelios, que son copias de copias, pero no son los auténticos en cuanto a su datación. Tampoco son falsificaciones, son documentos reales, pero son copias de una primera versión. Vamos a pasar a la crítica de la restitución. ¿Qué es la crítica de la restitución? Toda copia, también en sí misma, es distinta, es diferente. Todas contienen sus errores, contienen añadidos, contienen eliminaciones que se han quitado, descartes que se han hecho. En los manuscritos de los evangelios les llamamos variaciones o variantes textuales. ¿Qué son las variantes textuales? Las variantes textuales se dan cuando un copista altera de forma deliberada o inadvertida un texto bíblico que reproduce. Hoy tenemos más de 5.600 manuscritos del Nuevo Testamento y ninguno es el original. El primer manuscrito, no existe el primer manuscrito. Todos son copias. Como resultado tenemos las estimaciones, como por ejemplo la de Bart Ehrman, que dice que hay en torno a 400.000 y 500.000 variantes. Mediante la crítica de la restitución, el historiador intentará restituir la forma original sobre esta copia. Se buscará cuál es el documento original. Para ello seguirá el siguiente procedimiento. Primero reunirá todas las copias que tenga disponibles. Nosotros también lo hacemos con los manuscritos del Nuevo Testamento, eligiendo para cuál, y vamos a hacer una comparación. Esta elección debe ser la copia que dé más dificultades porque es la menos corregida.
Se relacionan los documentos entre sí para saber cuáles dependen de nuestra copia y cuáles son los antecedentes y colaterales. De esta forma eliminamos las copias que son dependientes. Nos queda ahora saber las fuentes independientes cuya fuente original se ha perdido. Las clasificamos en un árbol de documentos y así vemos las relaciones de las fuentes independientes. Ahora se busca comparar esas fuentes independientes entre ellas con el objetivo de restituir el texto en su etapa original. Esta labor del historiador tiene que ser apoyada por la llamada filología y es la llamada tradición documental, analizando el tipo de letras, analizando si se trata de qué tipo de documento es, si es un documento que pueda ser religioso, como es el caso, o diplomático. También tenemos que hacer un análisis paleográfico del texto. Tenemos que analizar cuál es el uso del lenguaje que se ha utilizado en el texto y cuáles son las expresiones que hay en el texto. Cabe decir que si en algún momento no es posible, mediante la comparativa, restituir la forma original que podía tener ese documento, se utiliza lo que se llama una metodología conjetural a través del uso de ordenadores. ¿Y los evangelios son fuente del Jesús histórico? Dice Brown que el Jesús de los evangelios es un retrato dibujado por el evangelista que procede de una selección de material sobre Jesús con el fin de promover y fortalecer la fe. Son documentos que no constituyen una biografía, sino que son testimonios de unas creencias. La creencia incorpora un mensaje. La propia palabra evangelion en griego significa buena noticia. Propiamente viene de las palabras bien, eu y angelion, mensaje. Y el mensaje se transmite a través de lo que se llama una historia teológica. Una historia teológica es el engrandecimiento de un personaje después de su muerte, atribuyéndole circunstancias prodigiosas, maravillosas, asociadas a la divinidad. Así sucede lo mismo con grandes personajes de la historia, como Alejandro Magno, Ciro el Grande o César Augusto. Así, por ejemplo, Suetonio nos cuenta cómo la madre del futuro emperador Augusto tuvo relaciones sexuales con el dios Apolo, que se le presentó de noche en forma de serpiente. Así pues, el emperador Augusto era hijo de un dios. En cuanto a Ciro el Grande, refiere el historiador Heródoto que la madre de Ciro tuvo sueños y presagios que profetizaban la llegada de un gran historiador. En cuanto a Alejandro Magno, al llegar a Siwa, Egipto, los sacerdotes de Zeus, Amón, le reconocieron de inmediato como el Hijo de Dios y el Salvador de Egipto como faraón y Dios viviente. La crítica interna. ¿Qué es la crítica interna? En esta parte el historiador analizará, ahora sí ya, el contenido del texto para ver qué credibilidad tiene el texto. Y lo hará en 5 partes. La interpretación del contenido. El historiador debe averiguar qué quiso decir el autor. Para ello deberá comprender el lenguaje del autor. Y, por supuesto, el uso del lenguaje de la época. No es lo mismo un documento político de un rey que una carta de despedida a familiares, o una carta o un documento administrativo de impuestos, etc. Conocimiento del autor de los hechos narrados. El historiador debe evaluar qué tan verazmente el autor comprendió los hechos que puso por escrito. Se suele dar más veracidad a los testigos directos y si estos testigos escribieron inmediatamente después de haber ocurrido los hechos y lo plasmaron en un escrito. No obstante, todo testigo es subjetivo y los hechos pueden haber sido ya de por sí deformados. Además,
La memoria, como se ha estudiado en psicología, deforma la realidad con el paso del tiempo para poderla amoldar a nuestros propios intereses. Si el autor del documento no fue testigo, todavía se tuvo que basar en una serie de fuentes y el historiador debería saber cuáles fueron esas fuentes y a ver qué dicen esas fuentes para conocer cuál es el grado de conocimiento que tenía el autor sobre el autor que se ha basado. Análisis de la sinceridad del autor. El historiador debe analizar cuáles son los intereses del autor para eliminar cualquier tipo de deformación sobre la realidad que le rodea. El autor puede ser que esté mintiendo, ¿no? El autor puede no ser sincero en lo que está escribiendo. Puede ser que esté mintiendo porque le interesa mejorar su posición ideológica o criticar a comunidades rivales. Puede haber cientos de motivos o de motivaciones para que el autor sepa que está escribiendo algo que no es verdadero, que es falso, para trasladarlo y expandirlo a través de este texto, ¿no? Luego está el análisis de la exactitud. Es la etapa donde el historiador busca cuáles son los errores que puedan ser involuntarios del escriba, del redactor. No solamente errores de gramática, sino también errores de ideas. Por ejemplo, si el autor describe una reunión, por el propio carácter y el hecho del autor, del texto, a lo mejor esta persona no estuvo en la reunión. Entonces también puede haber ciertas inexactitudes a la hora de explicar una reunión en la que él no estuvo. También ocurre esto cuando el autor describe unos estados de ánimo. Él no ha vivido esos sentimientos. Por lo tanto, como él no los ha vivido, no los va a poder expresar igual que si fuera el propio sufridor de esos acontecimientos, ¿no? Testigo y que ha sufrido esos acontecimientos. Análisis de los testimonios. Se compara la versión del autor del texto con otras versiones de otros autores y tenemos que ver si coinciden. Así, mediante la crítica externa e interna, el historiador podrá sacar conocimiento histórico, el cual, no olvidemos, no son objetivos tampoco. Por lo tanto, lo que hace el historiador es actuar mediante consenso. Por eso es tan importante el consenso en historia antigua y en el Jesús histórico. No hay duda de que los evangelios son documentos que contienen historia. ¿Pero podemos fiarnos de los evangelios? La respuesta es sí, pero con la debida cautela.